Andalucía extiende a la vista de todos su patrimonio como el muestrario de lo mejor que han dado de sí las culturas que se mezclaron en su suelo. Las culturas dejaron obras maestras de variado estilo, todas ellas motivo de orgullo para un territorio cuyos habitantes mantienen vivas muchas de las características y del impulso creativo que las originaron. Se trata de muestras del alma de una tierra poliédrica, pero también de hitos que generan toda una industria asociada, la de la cultura, que tanta importancia cobra paulatinamente, más aún a medida que son declarados como Patrimonio de la Humanidad. Casi toda Andalucía ha encalado las paredes de sus viviendas para embellecerlas y para protegerlas del frío y del calor. Un paisaje hijo de la naturaleza y la artesanía. La cal, con su tacto fresco y el olor a limpio, nace de las entrañas de la tierra, de las canteras como las de Morón, en Sevilla. Ha fortalecido los cimientos de fastuosos palacios como el más visitado de España, la Alhambra. Ya desde el suelo emerge belleza, en forma de jardines, de surcos de agua que va y viene llevando vida, frescor y espiritualidad, de muros decorados con poemas. Entre la naturaleza de Almería, manos desconocidas dejaron pistas de su existencia 10.000 años atrás. Alguien creó la pintura esquemática, como el caso del símbolo almeriense, el indalo, un icono inmortal. Otro perfil inconfundible marca el del flamenco, el ave más fotografiada de Doñana. El espacio natural, la bisagra entre Europa y África, combina varios ecosistemas, cada uno con su fauna, con su flora, con su olor. Andalucía por sí, patrimonio de la humanidad. Sin duda, Andalucía tiene una riqueza patrimonial excepcional y es proporcional a esa riqueza la categorización que hace el Patrimonio Mundial de sus bienes. No existen elementos tan destacables como la Alhambra o la Mezquita de Córdoba o Medina Zahara en ninguna parte del territorio, o con esa acumulación, ¿no? Entonces, esta provocación de esos bienes, más las catedrales de Sevilla, la Casa de India, etcétera, o el propio arte prehistórico que tenemos en nuestra tierra, pues hace que se acumule en un territorio tan excepcional como Andalucía, con ese patrimonio inmenso, pues unas cuantas declaraciones de patrimonio mundial. El grado de conocimiento de los andaluces por parte de este patrimonio es diverso. Hay algunos que es muy famoso, muy conocido, es el caso de la Alhambra, del Generalife y también del Albaicín, pero sin embargo otro, como es el caso de la cal en Morón de la Frontera, pues todavía no es lo suficientemente conocido, lo cual también implica no es lo suficientemente explotado y por tanto tiene todavía una capacidad de crecimiento, de desarrollo y de atracción de población y de visitantes. Y Turkana está en una zona muy remota porque está en frontera con Uganda. Claro, pues igual. No pasa nada, ya está. ¿Cuál es el tuyo? ¿Este muro? El muro. Los andaluces somos privilegiados por poder tener este número y esta importancia en el patrimonio, porque tenemos más patrimonio quizás de mayor calidad que otros lugares. Teníamos que aprender a sacarle partido y sobre todo a que sirviera, no lo olvidemos, el patrimonio es un recurso educativo, no solo turístico, que nos puede ayudar a aprender cómo fuimos en el pasado y cómo somos en el presente. Desde el Cerro del Sacromonte, la Alhambra se muestra como fortaleza que fue, amurallada y altiva. Pero es solo una primera impresión. El interior aparecerá enseguida lleno de claves sutiles, imposibles de entender sin sensibilidad. Arte, naturaleza, espiritualidad y mera belleza son los 4 puntos cardinales para adentrarse en el Palacio Nazarí, tanto por sus salas, de techos más bellos que el firmamento, como por sus jardines, creados para disfrutarlos con los 5 sentidos.
La Alhambra es un imposible real, testigo del pasado y monumento al futuro, el monumento más visitado de España, el más reconocido patrimonio de la humanidad. De la arquitectura y de todas las artes que componen la Alhambra, porque la Alhambra es una obra de arte total en la que se conjugan muchas manifestaciones artísticas. Quizá uno de sus elementos más destacados es cómo los nazaríes supieron, por una parte, sintetizar las mejores aportaciones estilísticas y constructivas de otras culturas. A esas aportaciones y a esa síntesis muy brillante que ellos hacen, le suman desde mi punto de vista una aportación propia, que es el paisaje, y cómo el paisaje entra en el urbanismo, en la ciudad, en todos los ámbitos de lo doméstico y de lo áulico. Por otra parte, pues otros elementos muy interesantes es que la Alhambra en particular no solo es un ejemplo de urbanismo islámico, sino de urbanismo áulico, y desde mi punto de vista, como especialista en conservación, la Alhambra es muy sobresaliente porque es un ejemplo de conservación a lo largo de los siglos. Los propios reyes católicos no la destruyeron porque fueron conscientes de sus valores estéticos, y es un ejemplo de cómo se ha conservado a lo largo del tiempo, cómo han evolucionado, por ejemplo, los criterios de intervención y de restauración a lo largo del tiempo, y eso la convierte en un laboratorio de investigación también muy importante. En la ladera del Cerro del Sol se avista el Generalife. Allí, el agua da vida al jardín huerta más famoso del Islam europeo. Sirvió desde el siglo XIII tanto de finca de recreo de los reyes como de lugar de labranza. Un palacio de estilo nazarí donde se aprecia la conexión con la Córdoba califal. El Generalife es una almunia real. Una almunia es una explotación agropecuaria, una explotación agraria que servía en parte para abastecer a la Alhambra, pero también es una almunia real, era un lugar de residencia también para la familia real, era un lugar de residencia además absolutamente privado para ellos, y donde se conjuga, por lo tanto, arquitectura, paisaje y agricultura de una forma completamente sorprendente y muy hermosa. Cuando cierra el monumento, los 2,7 millones de visitantes que llegan cada año al recinto de la Alhambra y el Generalife se marchan convencidos de que volverán a la Fortaleza Roja y a dar un paseo por el histórico barrio árabe del Albaicín, y por ende a visitar Granada, una ciudad íntimamente ligada a su monumento más internacional, que hace de motor principal para el turismo, la restauración y el comercio. Para el conjunto monumental Alhambra-Albaicín, que sea declarado ambos Patrimonio de la Humanidad, supone primero una enorme obligación, porque ya no pueden presentarse al mundo entero de cualquier forma. Supone sobre todo un respeto a lo que es el pasado, a lo que es la monumentalidad de su conjunto, y en el otro sentido también supone un orgullo para que sus gestores tomen conciencia y la ejerzan de cómo son depositarios de un patrimonio que no puede ser menospreciado. Indudablemente, otra de las características que tiene la aportación es que no se puede visitar el Albaicín sin venir a la ciudad
y no se puede visitar la Alhambra sin venir a la ciudad. Y no solo los establecimientos de hostelería que hay en los dos conjuntos, Albaicín y Alhambra, son los que se benefician. El resto de la ciudad también percibe ese maná, por así decirlo, que supone tanto visitantes como vienen a los dos focos de atracción mundial. Desde la lejanía, los pueblos del sur lucen blancos entre los verdes de los olivos, cereales o viñas. Un paisaje hijo de la naturaleza y de la artesanía. La cal está viva en Morón de la Frontera. Mantienen la industria artesanal que produce este material, unido desde los tiempos romanos a la cultura andaluza. Un oficio tan repleto de historia que ha merecido convertirse en patrimonio inmaterial de la humanidad. La inscripción como Patrimonio Mundial de UNESCO habitualmente ha estado muy descompensada, siempre ha tirado hacia el patrimonio convencional, pero durante los últimos años se ha demostrado con una sensibilidad especial hacia lo que nosotros podríamos denominar patrimonio inmaterial o patrimonio intangible. Dentro de esta modalidad podríamos encontrarnos la fabricación tradicional de la cal en Morón de la Frontera. Y esto está allí lógicamente porque la naturaleza, la geología así lo ha determinado. Estamos hablando de una localidad y algunas otras localidades cercanas y limítrofes que tienen una situación estratégica. Por un lado están a los pies de una sierra donde abundan las canteras de la materia prima, que no es ni más ni menos que la piedra caliza, pero a su vez tienen delante una amplia campiña donde históricamente se ha cultivado el olivar. Y es que la madera de olivo es la segunda materia prima necesaria para fabricar este producto que tiene una larguísima tradición en la actividad constructiva de Andalucía. En la Sierra Sur de Sevilla aparecen todavía viejos hornos caleros en su paisaje natural. Estas modestas estructuras se repiten por todo el Mediterráneo. Los pueblos blancos de Andalucía, pero también de Marruecos, forman parte de una ruta de la cal que permite al viajero recorrer un paisaje reconocible. Con la cal de Morón y arena se han fabricado morteros que levantaron la Catedral de Sevilla y el Alcázar, también la Cartuja de Jerez o la Alhambra. Y sobre todo, la cal permite cada primavera una estampa que forma parte del muestrario de recuerdos de casi toda Andalucía. La cal, esa piel suave y fría de origen mineral, llega a su último destino engalanando una casa, una hacienda, una iglesia. Tenemos documentación escrita de hace 7.500 años antes de Jesucristo. Quiere decir que es una seña de identidad que nos ha llevado al ser humano siempre por todos lados. Lógicamente, si nos centramos en Andalucía, ¿quién se imagina una Andalucía sin la cal, sin esos pueblos blancos, ¿no? Es la seña de identidad nuestra. Nosotros Morón también la tomamos como nuestra, aparte de ser la seña de identidad de Andalucía, yo creo que también la seña de identidad de Morón, porque se ha producido muchísima cal y además se sigue haciendo. Además os puedo asegurar, después de todos los estudios de los años que llevamos investigando por toda la península ibérica sobre la producción de cal que ha existido, no ha habido ningún núcleo calero tan importante como el que ha habido en Morón. Tenemos en la parte frontal un muro que se llama peto. Pocos materiales tan humildes como este aunan tal cúmulo de historia y cultura. El mejor certificado de calidad para un producto de bandera, tanto que su blanco forma parte de la de Andalucía. Esta es la piedra que es la cal viva. Esta es más blanca ya, le hemos quitado el agua y el CO2. La piedra que hemos caído la metemos aquí, después la echamos en un cubo, la ponemos en la pared, empieza a absorber CO2 y vuelve a ser otra vez piedra caliza. Por eso el producto nosotros vemos un patrimonio tanto material como inmaterial, porque en realidad el inmaterial son los conocimientos y el material los hornos, la cal, las canteras, todo esto es un patrimonio material. En 2011
UNESCO reconoció nuestra memoria, nuestro proyecto, nuestra candidatura, la vio tan clara que fue una declaración inmediata, o sea, no hubo ni una mínima discusión. Vieron claro que hay que apostar por las técnicas tradicionales que han desaparecido, por los oficios en peligro de extinción. Todo eso es lo que en realidad conlleva la producción de cal artesanal. Lo vieron tan claro que se declaró en 2011 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Volvemos en 2 minutos. Los pintores de la prehistoria vivieron en estas montañas. En sus entrañas de piedra dejaron un muestrario de sus creaciones, tantas que todavía quedan muchas por descubrir. Con pinceles untados de negros y rojos crearon en Almería y también Jaén y Granada un relato de su tiempo en el periodo entre el Paleolítico y el Neolítico. Todo el arco mediterráneo español, desde Cataluña a Andalucía, se halla repleto de obras de arte rupestres, incluidas por la UNESCO en su lista de Patrimonio Mundial. En especial en la comarca almeriense de Los Vélez, donde emerge un hito natural, el Maimón, una cumbre que en sus entrañas guarda historias pintadas. El arte rupestre levantino se define por un arte que a simple vista es naturalista, podemos interpretar que tiene escenas, tiene arqueros, tiene ciervos, es decir, es una identidad inmediata entre lo que vemos y lo que comprendemos. Y además es un fenómeno que ocupa un territorio muy particular, es decir, está solamente desarrollado en la vertiente más oriental de la península ibérica, aunque viene desde los propios Pirineos hasta el norte de Almería. Y este territorio que define el propio arte levantino fue definitorio para la declaración de Patrimonio Mundial. Nos encontramos ante un fenómeno muy particular en un área geográfica muy bien delimitada, conformada y que además es excepcional. No hay arte levantino fuera del territorio del Levante de la península ibérica. Y esta excepcionalidad fue el soporte de su declaración de Patrimonio Mundial. Pero además ese territorio se dan otros fenómenos, es decir, también hay arte paleolítico y hay arte esquemático, que además de estar en todo este territorio también está en el resto de la península. Pero todos esos elementos dentro del territorio pasaron a formar parte de lo que hoy conocemos como el Patrimonio Mundial del Arco Mediterráneo de la península ibérica. Con 3 generaciones y 2 líneas de filiación. La pintura servía como elemento de cohesión social para estas sociedades, inmersas en un cambio que les llevó a cultivar, a domesticar animales, a utilizar arcos y flechas e instrumentos de piedra. Proporciona una imagen excepcional de la vida humana, que se plasma en pinturas únicas en estilo y en temática. La declaración como Patrimonio Mundial de la UNESCO ha colaborado en la investigación, protección, conservación y difusión del arte rupestre de Los Vélez, Jaén y Granada. El impacto de Patrimonio Mundial efectivamente entra en las redes del turismo y por tanto provoca una ampliación de la oferta, de la demanda, ¿no? de ese turismo que hace un turismo cultural. Pero bueno, también tiene su reflejo en inversiones que tienen que ver con instituciones, ¿no? Que se pongan más medios porque es un compromiso del Estado y de la propia comunidad autónoma para reforzar los valores de los bienes, para mantenerlos. Eso genera también, detrás de esa inversión, genera investigación que debe ser previa para hacer una adecuada restauración y conservación de esos bienes y una puesta en valor adecuada para el uso público. Está claro que al ciudadano, cuando se le ofrece la posibilidad de visitar un yacimiento, de visitarlo con
con especialistas, etcétera, el ciudadano, que en definitiva es el que paga nuestra investigación, tiene derecho a recibir unas explicaciones. Por ejemplo, aquí en Ambrosio hemos tenido hasta 431 personas del Vélez Blanco, Vélez Rubio y del entorno visitando el yacimiento, y es en una oferta en 2 días, o sea que si se le ofrece al ciudadano poder visitar un yacimiento, él lo agradece. Las visitas vienen atraídas por estos 2 factores, y ahora con más motivos gracias al aval que ha otorgado la UNESCO, pero también por la sencilla belleza, excelentemente conservada, de los cascos urbanos de estas localidades. El trazado lleno de encanto y equilibrio del caserío de Vélez Blanco culmina en el castillo renacentista. Desde su altura, el paisaje espléndido que se abre adquiere ahora una perspectiva más profunda para el visitante. Monte, marisma, dunas y mar. 4 ecosistemas se combinan en el Parque Nacional con más distinciones de España, entre ellas la de Patrimonio de la Humanidad. Cada uno de estos territorios ha creado su propia cultura humana, la de hombres y mujeres que vivieron y cuidaron uno de los bosques más sagrados de Andalucía. Doñana, una frágil malla de vida, desde la más diminuta a la que alza el vuelo poderosa para dirigirse a miles de kilómetros de distancia hacia el norte o el sur. Una de las características que tiene el Parque de Doñana es precisamente la diversidad de biotopos y de paisaje. Recordemos que tenemos una zona litoral, una zona de playa, que tenemos también algo que es muy escaso en España, como es el caso de las dunas móviles, que van avanzando conforme el viento las va empujando muy lentamente. También nos encontramos con zonas de pinares y de vegetación autóctona, y finalmente pues las marismas, las láminas de agua, donde viven una cantidad de especies muy importante y muy diversa. Amanece sobre la marisma y brilla una de las estampas más internacionales y hermosas del espacio natural de Doñana. Un humedal siempre tiene algo de milagroso, y al menos para una gran variedad de aves es simplemente la vida. Unas 200 especies de aves viven o pasan por Doñana. La fauna terrestre se hace visible en la zona situada tras las dunas, la del monte Mediterráneo. Esta riqueza animal, unida a su variada flora, permite contemplar múltiples estampas llenas de belleza, propias de la naturaleza en su estado virgen. Por su baja altura sobre el nivel del mar es fácilmente inundable, y eso pues ha desembocado en una orografía muy característica, o mejor dicho, una falta de orografía y unas láminas de agua que han determinado que tenga un paisaje muy singular y también una fauna muy abundante y muy importante. Esto ha sido conocido y valorado desde la antigüedad, y hay que recordar que en el entorno de Doñana pues se han encontrado restos de culturas de la antigüedad, de la época neolítica, del paso de los fenicios, inclusive de los griegos, pero sobre todo muy importante fue ya ocupada en la época romana, que es de donde nos han llegado más restos. Empezamos aquí en el centro visitante La Cebuche, nos vamos por carretera hasta Matalascañas. Esto es una urbanización enorme, justo aquí al final donde bajamos a la playa y donde entramos en el Parque Nacional.
Gracias, ya veremos. Una playa espectacular, sin hoteles, chiringuitos, nada de eso, sino playa virgen. Bueno, así al principio parece una choza, tipo esa que estaba ahí a la derecha. Son de pescadores. Estas familias estaban por aquí antes de ser parque nacional y le siguen respetando el vivo en esto. En esta hay poco, hay 7. La mirada del visitante se pierde en la contemplación de dunas, pinares y marismas de infinita belleza. Es la mejor manera de comprender el motivo que atrae a 300.000 personas cada año y la causa de que sea patrimonio de la humanidad. Doñana en el pasado pues generaba únicamente un interés energético, ya que recordemos que se trataba de un coto de casa, incluso el propio nombre viene de ese lugar. Afortunadamente ya no tiene ese uso, ahora mismo es un lugar donde llama la atención de los científicos que van allí a poder estudiar toda esa riqueza que tiene de paisaje y también de los animales que se encuentran en ese entorno, y nos encontramos también con lugares, con centros de interpretación para que los visitantes puedan hacer recorridos, puedan ver sus orígenes, su historia, sus características. Un regadío ahí para... La música natural y el olor virgen de Doñana hacen más sencillo el final de la ruta por estos hitos universales de Andalucía. Paisajes, oficios, obras de arte que singularizan el extraordinario muestrario de la cultura de esta tierra mestiza. Siempre pensamos, ¿no?, aquello de tenemos que viajar muy lejos, ¿no?, para ver esos patrimonios que a veces los tenemos a un paso. Y yo creo que eso ha cambiado, esa percepción ha cambiado. Tener un patrimonio acumulado tan importante, tan espectacular y tan visible es un gran privilegio, ¿no? Y debemos ser conscientes, además en Andalucía, de esta importancia estratégica que tiene para el futuro, ¿no?, de la tierra, pero claro, con la responsabilidad previa de la conservación. Se nos conoce por nuestra cultura, se nos conoce por nuestras tradiciones, se nos debe de conocer también por ser óptimos en la preservación de ese legado. Por otra parte, tiene una dimensión económica muy importante, especialmente a través del turismo en sus múltiples variantes y especialmente también a través de las industrias culturales. Ambos son un plus de economía de la experiencia, pero también de intercambio, y lo que sí es muy importante es que se desarrollen de forma sostenible y que se rijan siempre por la protección del patrimonio para asegurar que este es una fuente de riqueza también, de conocimiento, de emoción y de educación en el futuro. Conocer Andalucía es un ideal, pero intentarlo resulta un sueño al alcance de cualquiera. La belleza es el camino más dulce para alcanzar el conocimiento. Adentrarse en los lugares patrimonio de la humanidad que disfruta Andalucía supone un excelente comienzo para saber de lo que hemos sido capaces, para sentir la necesidad de seguir avanzando. Andalucía por sí, patrimonio de la humanidad. Con Jaime Cantizano, Raquel Revuelta,